más a todos los que estamos acá presentes y a los que se han de estar conectando después. Dios les bendiga y sean todos bienvenidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, quise mover una mesa en casa y me arranqué una de las uñas, pero ahí sigo adelante. Gracias a Dios que no fue el pie, solo fue la uña. Así que, bueno, son cosas que pasan. Vamos en esta noche, a abrir nuestras Biblias en el primer libro del Libro de los Reyes, capítulo 19, vamos a estar leyendo. Primer libro del Libro de los Reyes. Amén. Amén. Primera de Reyes, dicen en algunos lugares, es el primer libro. Es la primera carta a los reyes. Primer libro del Libro de los Reyes, capítulo 19, del verso 1 en adelante. Son capítulos bastante conocidos para aquellos que son lectores de la palabra. Saben que vamos a hablar de Elías. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, aunque ya mi esposa oró, pero me gusta siempre orar para que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, a toda justicia. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, te damos honra y gloria, poder y alabanza, Señor, en esta tarde, ya Señor noche, te pedimos en el nombre de Jesús que uses mi vida, Señor, para bendición a mis hermanos, que tu palabra, Señor, halle cabida en cada corazón. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos a través de ella y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos que ya están en este lugar, los que se han de estar conectando y los que ya están conectados a través del internet. Señor, bendícelos conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Vamos a leer entonces en el libro primero de los Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 7. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida, y sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Esa es la escritura que voy a usar para la base de este tema, y el tema es: ¿por qué estás aquí? Tipo pregunta, ¿por qué estás aquí? Vamos a ver por qué el Señor puso en mi corazón ese tema. Hay 3 puntos que voy a tocar en esta escritura, y una de ellas, el primero es el cuidado de Dios para Elías. El segundo es la pregunta del Señor, y la tercera, la comisión del Señor para Elías. A manera de introducción, Elías
aparece en escena cuando ya Jesús está en su ministerio. Lo podemos ver en Marcos capítulo 9, donde él sube con Andrés y Simón y están ahí y se presenta Elías y Moisés. Es una forma donde Dios muestra el poder que hay en su Hijo Jesús, ¿verdad? Y se deja ver este hombre que era el profeta de Dios del Antiguo Testamento, lo vemos ahora en el Nuevo Testamento dándose a conocer o dejándose ver por los discípulos que estaban ahí. Para Jesús no era nada nuevo, Él es el creador de todo ser humano, entonces sabía quién es Elías y a la vez ahí estaba Moisés. Pero no me voy a detener en eso, sino para dar un pequeño recuento de la vida que él fue. Tenemos que cuando él aparece, ¿verdad? Da algo que casi no nos gusta escuchar cuando alguien nos dice algo malo que va a pasar. Siempre queremos escuchar buenas nuevas, o sea, noticias agradables, ¿verdad? Pero veamos lo que nos dice. Yo siempre uso la escritura, Primera de Reyes capítulo 17, ahí mismo donde está, solamente muevo unas páginas hacia atrás, y dice en el capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y aquí ya viene algo que el profeta está anunciando. Viene hambre, viene sequía, y déjeme decirle que la gente que escuchaba eso no le gustaba, porque no quieren saber que viene algo difícil, porque pues creen que nuestro Dios es tan bueno que cómo va a permitir tal cosa. Eso es lo que la gente dice. ¿Cómo es posible que Dios permita toda esta pandemia? Dice, si es un Dios tan bueno. No, es que el pecado de la humanidad hace que todas estas cosas sucedan. Entonces Dios está esperando que el hombre se arrepienta. Entonces pasó igual en este tiempo, cuando está Elías todavía antes de ser llevado al tercer cielo. Siguiendo ahí mismo en el libro de los Reyes, primer libro, en el capítulo 18, del verso 20 en adelante, vamos a leer ahora. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Recuerden que estoy haciendo un recuento de lo de Elías, lo que él hizo antes de salir huyendo en este capítulo que leía. Verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan uno ellos, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Pasó el mediodía y ellos
siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sé hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mando tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bueno, bendito el Señor, que entendieron que cuando Dios respondió, dijeron: Él es, ¿verdad? Pero déjeme decirle que no me voy a entretener en lo que ellos hicieron, sino en lo que Dios hace a nosotros en nuestras vidas, y en ese tiempo en la vida de Elías. Y aquí el primer punto: el cuidado de Dios para Elías. Dios nos ha mandado a hacer muchas cosas, así como en el tiempo pasado envió a sus profetas, y cada uno de ellos hacía el trabajo que Dios lo había mandado a hacer. Pero de igual manera había dificultades, porque había oposición, y también había una generación que no tenía temor de Dios, como hoy en día. Hay mucha gente que no tiene temor de Dios, mucha gente que practica otro tipo de religiones. Entonces vamos a tener ese conflicto siempre, hasta que el Señor venga por su iglesia. Así que, volviendo a la primera lectura que leíamos en Primera de Reyes 19, versículo 4, aquí vemos el cuidado de Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos aprender. Dice el verso 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Mire lo que piensa ahora este hombre, un profeta de Dios, un hombre que había hecho descender fuego del cielo. Mire lo que le dice a Dios: ya no quiero seguir viviendo, quítame la vida. Verso 5: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Aquí vemos el cuidado de Dios para Elías. Envía a su ángel que vaya a dejarle comida y agua, dice la escritura. Verso 6: entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida, y sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Aquí nosotros vamos a ver la actitud o la acción de cada uno de los seres humanos, porque de igual manera Elías no tiene nada de diferencia de nosotros. Es un hombre que tiene sentimientos, que se enoja, como cualquiera de nosotros. Luego dice el verso 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y caminó, comió y bebió, y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Piense por un momento, una sola comida. ¿Qué era lo que iba haciendo cuando iba caminando? Avanzando, ¿no? En ayuno. Solo comió un día. Y siguió 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Quiere decir que
el ayuno en nuestras vidas tiene que hacer un impacto grande en cada uno de nosotros. Porque ese es un estilo o forma de vida de los que le servimos a Dios. Jesús nos lo aconseja. Él dice que hay espíritus que no salen si no es con oración y ayuno. Elías aquí, en ese tiempo, claro, nosotros tenemos hoy la escatología para poder entender esto, pero en su tiempo no estaba la escatología. Ayuna porque es un desierto. ¿Qué hay en un desierto? No hay nada. Arena, roca. No hay. 40 días, 40 noches. Eso es lo que dice la Escritura. Luego, vemos la gran victoria que él había tenido. ¿Dónde quedó? Se había hecho descender fuego del cielo. ¿Dónde quedó? ¿Se olvidó? Nos pasa a nosotros también. Vemos el milagro que el Señor nos hace. Dos o tres días después se nos olvidó. Porque vino otra prueba y se nos olvidó que aquella la pasamos. Y decimos, solo a mí me está pasando esto. No. Es tremendo. Dice, caminó todo aquel día, toda una noche por el desierto. Podemos decir tantas cosas de un desierto. No quería saber nada de nadie. No quería él hablar con nadie. No quería asumir ninguna responsabilidad, porque cuando yo veo la Escritura y lo que le pide a Dios que le quite la vida, es un suicidio. Le está pidiendo, o sea, se había deprimido tanto que deseaba la muerte. Cuando una persona está deprimida, no sabe lo que quiere y se confunde, porque si vemos con cuidado, él va huyendo de esta mujer Jezabel porque lo ha amenazado de muerte. Pero ahora él le dice, quiero morir. ¿Cómo es eso? Va huyendo de la muerte y a la vez quiere morir. ¿Cómo es eso? Está deprimido, porque el que está deprimido no sabe lo que quiere. Por eso es que se cometen muchos errores cuando una persona está deprimida. Entonces vemos que él no sabía lo que quería, pero como dice la Escritura, se había quedado dormido. Y cuando alguien está deprimido, eso es lo que siente en su ser, un deseo de solo estar durmiendo. Es una persona deprimida. Solo quiere estar encerrado en un cuarto, durmiendo. No porque haya trabajado en la noche, porque hay que reposar. Pero eso pasa. Los psicólogos saben que una persona, cuando está deprimida, lo único que quiere es estar encerrado en un cuarto, durmiendo. Porque no sabe qué hacer, no piensa, no razona las cosas. Porque la situación por la que ha pasado lo abruma tanto que no sabe qué hacer. Y eso es lo que le pasa a un profeta. Estoy hablando de un profeta que había hecho descender fuego del cielo. Imagínense, si a él le pasa eso, ¿cuánto más nos puede pasar a nosotros? Bendito es la misericordia del Señor, que ahora tenemos el Espíritu Santo y nos guarda. Ya eso no nos corresponde a nosotros. Como cristianos, si alguien se deprime, vamos a ver cuál es la razón. Entonces, vemos cómo este hombre, profeta, dice, se quedó dormido, pero Dios estaba vigilando. El hecho de que estemos pasando situaciones difíciles, eso no quiere decir que Dios no tiene puesta su vista sobre nosotros. Está allí, con su cuidado, nos está vigilando. ¿Cómo lo sé? Bueno, por lo que el versículo nos dice, que envió un ángel para que le llevara de comer, para que le llevara agua. Ese es nuestro Dios, el cuidado que tiene para nosotros. Entonces, dice, y se despierta, él come, se vuelve a dormir, pero el ángel lo despierta y le dice, epa, no has comido ni bebido para que sigas durmiendo. No, ponte en pie porque te falta largo camino
que recorrer. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. No nos podemos quedar dormidos en el cristianismo. Tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que hacerlo, porque esto es un mandato. Ahí lo vamos a ver en un momento. El punto número 2. La pregunta del Señor a Elías, en el verso 9 del capítulo 19 de Primera de Reyes, dice, y ahí dice que se metió en una cueva. Mire dónde estaba. Se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Por eso el tema yo le puse, ¿por qué estás aquí? A Elías le dijo, ¿qué haces aquí? Esa es la voz de Dios. Vamos a ver qué le responde él. La pregunta de Dios es algo quizá para que nos pongamos a pensar, porque él ve en su hijo, en su siervo, un hombre desalentado, porque había recibido una amenaza de una mujer y ella era la que dominaba, a causa de que Acab era, en México le dicen mandilones, ¿no? Se dejaba gobernar por la mujer. Era guerrera. Mala. ¿Sí? Entonces, el pobre hombre obedecía lo que ella decía. Al apóstol Juan, en Apocalipsis, Dios le revela algo, que había una mujer como Jezabel, no que era Jezabel, ya ella había muerto, se la comieron los perros, como dice la Escritura. Pero había una persona dentro de la iglesia, dentro de una de las 7 iglesias del Apocalipsis, que era como Jezabel, que quería gobernar la iglesia. Entonces, él le dice ahí algunas cosas en Apocalipsis, pero no es ese el tema. Y ustedes me sacan del tema, por eso. Entonces, pero el Señor sabe que tiene un hijo que está desalentado. ¿Cómo hacer para que él reaccione que él no lo ha dejado? Y nos pasa a nosotros, porque somos humanos. Creemos que el Señor nos ha abandonado, y cuanto más cuando llegue el corona. Vino de México, dijo el hermano. Entonces, Trump dijo de China. Entonces, es la misma pregunta, amados, que nos hace el Señor a nosotros. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, esta tarde, bendito el Señor, estamos aprendiendo un poquito más de la palabra. Pero no es solamente para ser oidores, sino hacedores de la misma. Por eso es que nos reunimos para tener estos estudios y podamos aprender un poco más de la palabra del Señor. Aquí Elías estaba temblando de miedo, en vez de estar confiando en Dios. Aquí Elías estaba enojado, en vez de haber estado alabando a Dios. Nos pasa, amados hermanos, pero necesitamos conocer y entender que aunque nos enojemos, aunque estemos con miedo, Dios está con nosotros y en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y se tiene que cumplir. Él no va a dejar de que ese propósito se cumpla por las situaciones que se pasen en la vida. Nos va a ayudar para seguir adelante y podamos cruzar en victoria cualquiera que sea la dificultad. Así le pasó a Elías. Elías no se quedó ahí. Dios dice que no nos desalentemos porque está con nosotros. En Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43, 2. Esta es una promesa del Señor. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aquí todos estos ríos, aguas,
fuego, son pruebas por las que vamos a pasar. Está escrito. No es que ignoremos que las cosas que suceden son, como dijera, solamente imaginarias. No, son reales. Las cosas pasan a nuestra vida, pero si confiamos en el Señor, como dice este versículo, Él estará conmigo. Dice que yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Todas estas son promesas de Dios para nosotros. En medio de las dificultades, Él está con usted y conmigo. Punto número 3, la comisión del Señor a Elías. Y ahora esto va a tener que ver con nosotros también. En el capítulo mismo de Primera de Reyes 19, del verso 11 en adelante, hay algo que vamos a ver y Dios nos va a revelar lo que hay acá. Dice el verso 11 del capítulo 19 de Primera de Reyes, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Me llamó la atención esto, amados hermanos, que viene un gran viento huracanado y Dios no está ahí. Viene un terremoto y Dios no está ahí. Viene, dice, fuego y tampoco no está ahí. ¿Para qué hace tanto eso Dios si Él no está ahí? ¿Por qué? Porque Él quería llamar la atención de Elías. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para llamar tu atención? Esto es una forma de llamar la atención al profeta. Estaba desalentado, desanimado, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Deseaba la muerte. Pero él sabe que en aquel viento apacible, ahora sí viene Jehová. ¿Y qué hizo? Dice, se cubrió. Y él sale afuera de la cueva. Piense por un momento esta experiencia. Escuchó un fuerte viento que rompía los montes, la tierra tembló debajo de sus pies, vio caer las rocas, los árboles estaban en llamas. Ve que caen rayos. El poder de Dios. Para que vea el profeta que Él no es cualquier cosa. Usted y yo no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Somos, amados hermanos, dice, la niña de sus ojos. Somos perlas preciosas para Él. Nos ha hecho príncipes y princesas del Señor. Entonces, Él hace todo esto para llamar la atención a Elías, para que viera él a qué Dios es que le sirve. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Elías? ¿Y cuál sería la respuesta de nosotros? ¿Y cuál sería la respuesta de Dios? Bueno, diremos como él. En el verso 14 del capítulo 19 de Primera de Reyes dice, él respondió,
he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y se han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, verso 15, ve, no que mire, es una orden que vaya, ve, del verbo ir. ¿Dónde nosotros tenemos ese mandato también? ¿Qué diferencia tiene el profeta Elías con la iglesia de Jesucristo? Jesús nos lo dijo ya en el Nuevo Pacto. Mateo 28, verso 18 al 20. Ahí Jesús le dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id, ve, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Es la misma orden aquí que se le da a Elías. Esa es la misma orden que nos dio a nosotros. Ve, le dice. Entonces, en el Nuevo Pacto, como dije, tenemos el mandato de Jesús a nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ganar almas para el reino? ¿Estamos encuevados? ¿Nos hemos quedado en una cueva? ¿Estamos escondidos? ¿Estamos deseando la muerte? ¿Qué más tiene que hacer el Señor para llamarnos la atención? Una buena sacudida. Esto que está pasando, el Señor medio movió las aguas y mire lo que pasó. Una pandemia en alrededor de la faz de la tierra, para que el hombre vuelva el corazón a Dios. Y aún con todo y eso, muchos, y yo lo he dicho en otros estudios o mensajes que he dado, cuando se abrió la primera etapa para que volvieran a sus trabajos, la gente, ¿qué hizo? Los vi corriendo a las discotecas, a los bares, a las cantinas. Eso es así. A las playas, y no es que sea pecado ir a una playa, pero en vez de buscar un lugar donde adorar y glorificar el nombre de Dios, ese es el mundo en el que vivimos. ¿Qué hacemos nosotros? La iglesia necesita salir de la cueva y ponerse a la puerta y decir, siento un vivo celo por Jehová. Por tanto, iré con la palabra, llevaré las buenas nuevas de salvación. Eso hizo Elías entonces. Se puso a la puerta, dice, ahora sí. Es cierto que los están matando allá, dijo él. Pero el Señor le dice, no te confundas. Yo me he guardado ahí todavía unos cuantos miles que no han doblado sus rodillas ante los Baales. O sea, no estamos solos. Somos millones de cristianos alrededor del mundo, hermanos. Aquí podemos ser un poco, pero reunidos todos seremos millones y millones, alabando y glorificando a nuestro Dios. Amén. Ahora, la pregunta sería, ¿dónde estaba usted cuando el Señor lo encontró? Esa es una de las preguntas que voy a hacer. Cuando nosotros no hablamos de la palabra del Señor, no evangelizamos, hacemos lo que Elías estaba haciendo, escondiéndose. Estaba en una cueva, estaba dormido. Dios no quiere cristianos dormidos, quiere cristianos que nos pongamos en la brecha y ganar almas para su reino. Gracias al Señor, en su misericordia nos alcanzó, nos hizo sus hijos e hijas. A Elías también lo tocó cuando le puso esa forma como él se presenta, para que entienda que él está siempre presente,
que no importe lo que pase, Él está ahí. Nunca se aleja de nosotros, siempre está ahí. Luego, como dije, a manera de conclusión, cuando usted y yo no respondemos al llamado o no respondemos para llevar el evangelio a otros, se lo voy a repetir, hacemos lo que Elías estaba haciendo. Yo he visto milagros realizarse. El Señor ha hecho milagros a través de mi persona. Yo soy un milagro del Señor por las manos de mi esposa. Cuando mi columna se quiebra, mi esposa me unge con aceite y hasta el día de hoy todavía sigo caminando. Porque en la misericordia de Dios restauró el disco que estaba quebrado. Ese día, esta vez quizás era algún CD, porque no había todavía. Pero gloria a Dios. Cuando el carro me atropella, me rompe mi pie, me dejan inválido, decían ellos que iba a quedar en una silla de ruedas, y aquí me ve todavía caminando, como Patagambay ando ahora. O sea, Dios, aunque pasemos esas dificultades, ahí está Dios. Es más, ese día del accidente en el hospital, me gané 2 almas para Cristo. La gente se quedaba sorprendida con ese pie todo torcido. Decía, ¿sí? ¿Qué tiene este hombre? La confianza en Dios. Pensaban verme llorando quizás, no. Entonces, Elías nos representa cuando nos escondemos. Pero Elías también nos representa cuando le hacemos frente a las situaciones. Y él vuelve otra vez, porque ahora le dice, ahora tienes que regresarte otros 40 días y 40 noches caminando para regresar de donde se había ido, a comenzar de nuevo. Y cuando vimos en el estudio anterior que di, cuando ya vas a hacer llover el Señor una vez más, es tremendo, hermano, este hombre de Dios. Y usted y yo somos como Él, hijos de Dios. Entonces, la pregunta que dije que voy a hacer, ¿dónde estaba usted cuando el Señor lo encontró? Este es algo personal. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Se recuerda usted el día que se convirtió al Señor? Hay un versículo o una porción bíblica que vamos a leer para que veamos dónde estábamos cuando el Señor nos encontró. Veamos Efesios 2, verso 1 y 2. Mire dónde estábamos. Efesios 2, verso 1 y 2. Para que vea qué clase de personas éramos. Y que no nos olvidemos. Pero ahí estábamos. Miren lo que dice, ¿dónde estábamos? Efesios 2, verso 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así andábamos. Así nos encontró el Señor. En ese mundo, en ese estilo de vida, era que estábamos cuando nos encontró. Bendito el Señor. La pregunta número 2. ¿Qué estaba haciendo cuando Él lo encontró? ¿Estaba escondido? ¿Estaba durmiendo en una cueva? ¿Dónde estaba? Dios nos sacó de lugares que por nuestra propia fuerza no hubiéramos podido salir. No se puede salir por nuestra propia fuerza. Personas que están hundidas en cualquiera que sea el vicio, drogas, alcohol, prostitución. Si no es la mano de Dios que entra a ese lodo y nos saca de ahí, solos no podemos. La fuerza humana no puede. Solo es el milagro del Señor. Bendito sea Dios por aquellos que no llegaron hasta Él, a tocar ese fondo. Pero muchos, que el Señor en su misericordia
Los sacó de ahí y ahora son testimonio para que vean el poder de Dios, cómo nos cambia, cómo nos transforma, cómo nos hace una nueva criatura. Pero sí, aunque pase, como dije, situaciones difíciles, Dios no nos ha dejado. Y la pregunta número 3, ¿para qué Dios nos encontró? ¿Para qué? Bueno, veamos lo que nos dice 2 de Corintios 5. Aquí está el propósito por el cual Él lo encontró y lo rescató. 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 al 20. Miren el privilegio que tenemos. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mira el privilegio, el propósito por el cual Él lo llamó, lo encontró. Estábamos en una cueva, nos sacó y nos pusimos a la puerta y dijimos: yo quiero servir a ese Dios. Siento un vivo celo, dijo Elías, por el pueblo, porque dijo: se han ido tras otros dioses, han abandonado el pacto. Entonces, ese es un celo santo, un celo por lo bueno, para que hagamos las cosas que a Dios le agradan. Pero tenemos que estar haciendo esto que el Señor nos ha dicho acá. Usted y yo somos embajadores. Cuando hablamos de un embajador, por ejemplo, México envía a su embajador aquí a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que la representa a la patria de México? Y trata de poner en alto esa patria. ¿Qué hace el de Ecuador? El embajador de Ecuador va a poner en alto su país. De cualquier país del mundo, cuando envían a un embajador, es a poner en alto el nombre de ese país. Y si nosotros somos llamados embajadores, ¿cuál es el nombre que tenemos que poner en alto? A Cristo Jesús. Por eso nos llama que somos embajadores. Y no solamente eso, dice que somos reconciliadores, para llevarlos a que se reconcilien con Dios, porque el mundo sin Cristo es enemigo de Dios. Y Él nos usa a nosotros para que seamos ese puente para llevarlos a Dios. Si no lo estamos haciendo, seguimos escondidos como estuvo el profeta Elías, encuevados, encerrados, con miedo, enojados quizás. Pero el Señor no quiere que estemos así. El Señor quiere que llevemos su palabra. Por eso puse en mi corazón estos últimos textos, para que entiendan el privilegio que tenemos en Dios de ser embajadores de Cristo, de Dios. Gloria a Dios. Dios me les bendiga a todos los hermanos que estuvieron conectados a través del internet. Vamos a orar para así quedar despedidos de esta asamblea. Vamos a inclinar nuestro rostro, cierren sus ojos. Padre santo y eterno, te glorificamos, te bendecimos, te damos honra, Señor, porque en tu misericordia, mi Dios, nos has hecho tus hijos, nos has lavado con tu sangre. Y ahora, Señor, permítanos que nos pongamos a la brecha, que nos pongamos a la puerta, Señor, y declaremos que hay celo santo para llevar este evangelio, tu palabra, a aquellos que no te conocen, Señor. Usa tu pueblo, mi Dios, para honrar y glorificar y levantar en alto tu nombre, Señor, ya que nos has hecho a cada uno de nosotros embajadores para reconciliar al mundo entero contigo, Padre. En el nombre de Jesús, reciba toda la gloria y toda la honra. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios me lo bendiga, amados.